Tras la disolución del Imperio Español, muchas de sus antiguas colonias no encontraron la ansiada libertad y prosperidad que buscaban. En cambio, enfrentaron inestabilidad política, guerras civiles, intervenciones extranjeras, fragmentación territorial y crisis económicas que marcaron su historia durante los siglos XIX y XX. A continuación, repasamos algunos de los casos más emblemáticos, país por país. Tras la independencia en 1821, México vivió más de medio siglo de inestabilidad política, golpes de Estado, imperios fallidos y guerras civiles. En 1848 perdió más de la mitad de su territorio, actual suroeste de Estados Unidos, tras la guerra que perdieron ante ellos. Tuvo dos imperios, Iturbide y Maximiliano, una guerra de reforma, la intervención francesa y, finalmente, la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, una de las más sangrientas del siglo XX. La lucha entre caudillos dejó profundas heridas sociales. La independencia no evitó un largo conflicto entre unitarios y federales, con guerras civiles que duraron décadas. La figura de Juan Manuel de Rosas marcó el autoritarismo federal, y aunque posteriormente surgió una etapa de prosperidad agroexportadora, el país sufrió golpes militares, crisis económicas recurrentes y de la Gran Colombia surgieron Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El sueño bolivariano de unidad se desvaneció rápidamente. Colombia vivió conflictos armados continuos, como la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, y más tarde la violencia, 1948 a 1958. En el siglo XX, el conflicto con guerrillas como las FARC y el ELN dejó cientos de miles de muertos. Además, perdió a Panamá, que fue inducida a independizarse por intereses estadounidenses en la construcción del canal. El virreinato más fuerte del sur no logró estabilidad tras la independencia. Las guerras internas y con Chile, como la Guerra del Pacífico, en la que perdió territorio y acceso al salitre, marcaron su historia. Más tarde, surgió el terrorismo interno con grupos como Sendero Luminoso en los años 80 y 90, que dejaron más de 70.000 víctimas. A esos se sumaron golpes de Estado y presidentes acusados de corrupción. Bolivia ha tenido uno de los historiales de inestabilidad más altos del mundo, con casi 200 golpes de Estado desde su independencia. Perdió territorio en múltiples guerras, contra Chile, la costa del Pacífico, contra Brasil, el Acre, y contra Paraguay, el Chaco. Además, fue uno de los países más pobres y marginados del continente hasta el siglo XXI. Aunque logró estabilidad más rápidamente, también sufrió su cuota de conflictos, como la Guerra Civil de 1891 y más adelante el golpe de Pinochet en 1973, que instauró una dictadura militar durante 17 años. Su éxito económico posterior contrasta con la fuerte desigualdad social y las protestas masivas que resurgieron en 2019. Tras separarse de la Gran Colombia, Venezuela vivió constantes guerras civiles y dictaduras. En el siglo XX, alternó entre democracia y autoritarismo, hasta caer en una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio occidental en tiempos recientes, bajo el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Millones de personas han huido del país por falta de servicios básicos, inseguridad y hambre. Una de las excepciones, tras la independencia, evitó guerras civiles prolongadas y abolió su ejército en 1948. Ha logrado mantener estabilidad democrática, aunque con desigualdades internas y presiones económicas como el resto de Centroamérica. Estos tres países vivieron guerras civiles, dictaduras militares y conflictos sangrientos durante los siglos XIX y XX. En El Salvador, la guerra civil de los 80 dejó más de 75.000 muertos. Guatemala vivió uno de los conflictos más largos del continente, 36 años, con genocidio indígena incluido. Hasta hace poco sufrían altos niveles de violencia, corrupción y emigración masiva. Inicialmente parte de Colombia, se separó en 1903 con apoyo de Estados Unidos, que construyó y controló el Canal de Panamá durante décadas. Aunque tiene ingresos por el canal, ha vivido tensiones políticas, dictaduras como la de Noriega y una fuerte dependencia de Washington. Cuba fue una de las últimas colonias españolas en independizarse, y su proceso fue particularmente complejo y sangriento.
La Guerra de los 10 Años, 1868 a 1878, y la Guerra de Independencia, 1895 a 1898, fueron luchas intensas contra el dominio español, que culminaron con la intervención de Estados Unidos en 1898, en la conocida Guerra Hispano-Estadounidense. Aunque formalmente obtuvo su independencia en 1902, en la práctica Cuba se convirtió en un protectorado estadounidense bajo la Enmienda Platt, que permitía la intervención militar y mantenía su control económico y político sobre la isla. Durante décadas, Cuba estuvo gobernada por élites autoritarias y gobiernos corruptos, muy influidos por los intereses de Washington y de las empresas norteamericanas. Todo esto derivó en una profunda desigualdad y en tensiones sociales crecientes, que estallaron finalmente con la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro. A partir de ahí, el país dio un giro radical hacia el comunismo, alineándose con la Unión Soviética y enfrentando un bloqueo económico. Si bien logró avances en salud y educación, el sistema político de partido único y el aislamiento económico sumieron al país en décadas de escasez, represión política y migración masiva. Pasó del dominio español al estadounidense tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Intentó independizarse en 1899, pero fue brutalmente reprimido por Estados Unidos, con cientos de miles de filipinos muertos. Solo logró su independencia real en 1946. Hoy mantiene tensiones políticas internas y conflictos con grupos islamistas y separatistas. Independizada en 1968, cayó en una de las dictaduras más feroces del África postcolonial bajo Macías Nguema, y luego Teodoro Obiang, quien aún gobierna. A pesar de tener petróleo, el país sufre corrupción extrema, represión y pobreza estructural. España se retiró en 1975 sin organizar un proceso de descolonización claro. Marruecos y Mauritania ocuparon el territorio, lo que desató un conflicto con el Frente Polisario. A día de hoy, es un territorio en disputa con estatus indefinido según la ONU, y su población vive entre campamentos y bajo ocupación. La mayoría de las antiguas colonias españolas se encontraron con estados débiles, élites desconectadas del pueblo, fragmentación territorial y luchas internas. El ideal de libertad se vio rápidamente eclipsado por caudillos, guerras fratricidas y dependencia de nuevas potencias coloniales, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Y aunque muchas han logrado avances, el precio de la independencia fue altísimo, y aún hoy arrastran los efectos de haber roto vínculos sin haber consolidado antes estructuras estatales, educativas y económicas sólidas.